Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Núñez Ramírez, estoy estudiando la licenciatura en enfermería en la UNID y les voy a hablar un poquito sobre el tema de toma de signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que nos darán la pauta para evaluar el estado hemostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios de su evolución y ya sea positiva o negativa. Los signos vitales incluyen temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Vamos a comenzar con la temperatura. Esta se refiere al grado de calor o de frío expresado en el término de una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de la temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura del cuerpo está regulada en el hipotálamo, que contiene constante la temperatura central. La temperatura normal media de un paciente adulto es de entre el 36 a 37.5 grados centígrados. Cuando ya hablamos de una hipertermia, es un incremento importante de la temperatura. Esto es mayor a 41 grados centígrados. Cuando hablamos de una hipotermia, es una temperatura corporal menor de 36 grados centígrados. Cuidados de enfermería. Para los pacientes hipotérmicos, debemos actuar con mucho cuidado al ayudar y al mover a nuestro paciente hipotérmico, alejarlo del frío, quitarle, si trae ropa húmeda, quitarle su ropa húmeda y cubrirlo con mantas calientitas. Aislarlo del suelo, si es que está en el suelo, aislarlo o poner una cobija abajo de él para no moverlo tanto. También debemos controlar su respiración, darles bebidas tibias utilizando compresas y compresas secas y calientitas, esto para regular su temperatura. Para los pacientes hipertérmicos, debemos administrarles medicamentos antipiréticos y para bajarle la fiebre, realizar baños tibios de esponja si es necesario, favorecer la ingesta de líquidos y si se necesita, pues que sea por vía intravenosa. Aplicar bolsas de hielo en ingle y axila, esto para regular su temperatura también. Presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Depende de la fuerza de contracción ventricular, elasticidad de las paredes arteriales, resistencia vascular periférica, volumen y viscosidad de la sangre. El corazón genera presión durante el ciclo cardíaco para distribuir la sangre a los órganos del cuerpo. Cuando hablamos de una hipertensión, esta es la presión alta mayor de los límites normales. En el paciente adulto se puede considerar hipertensión cuando la presión sistólica es igual o mayor a 130 milímetros de mercurio y la presión diastólica es igual o mayor a 80 milímetros de mercurio. Ya cuando hablamos de una hipotensión, esta es la disminución de la presión arterial sanguínea en el paciente adulto. De peso promedio se considera una presión sistólica menor de 90 que sobre 60 milímetros de mercurio. Grados de hipertensión. Las categorías de presión arterial. Categoría de la presión arterial. Normal,
debe ser de la sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. La elevada de 120 a 128 y la diastólica menos de 80. La presión arterial alta, hipertensión nivel 1 es de 130 a 139 o la diastólica de 80 a 89. La presión arterial alta, hipertensión nivel 2 es de 140 o más. La diastólica es de 90 a más. Cuando ya hablamos de una crisis hipertensiva, tenemos que consultar ya rápidamente a nuestro médico y su presión es más de 180 y más de 120. Entonces, pues tenemos que consultar a nuestro médico. Ahora vamos a hablar de qué es la crisis hipertensiva y las emergencias hipertensivas. La crisis hipertensiva es un aumento grave de la presión arterial que puede provocar un accidente cerebrovascular acompañada de cefalea, sueño, debilidad muscular y disnea. La emergencia hipertensiva definida por la elevación aguda de la presión arterial acompañada de lesiones agudas de uno o varios órganos diana. Los cuidados de enfermería para un paciente hipertenso se debe de tomar los medicamentos en forma correcta, orientar al paciente a llevar una dieta pobre de sodio sin sal, reducir el consumo de grasas, consumir frutas y verduras, disminuir o suspender el consumo de alcohol y dejar de fumar y realizar actividades físicas. Esto para mejorar su presión arterial. Los valores normales de la presión arterial en un niño de un mes es de 85 a 55 milímetros de mercurio, de un niño de 6 años es de 105 a 65 milímetros de mercurio, de 16 años a 18 años de 120 a 80 milímetros de mercurio. En el adulto es de 120 sobre 180 milímetros de mercurio. Ahora hablaremos sobre la frecuencia cardíaca. El pulso es el pulso que sentimos en nuestras arterias. Esto se define como la expresión transitoria de una arteria y constituye un índice de frecuencias y ritmos cardíacos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos de corazón por minuto. Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre al interior de la aorta. Esta expulsión enérgica de la sangre origina una onda que se transmite a la periferia del cuerpo a través de las arterias. El pulso constituye un índice de frecuencias y ritmos cardíacos. Las cifras normales de la frecuencia del pulso en el paciente adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando ya hablamos de una bradicardia, es la disminución de los latidos cardíacos con una frecuencia menor de 60 por minuto. Cuando hablamos de una taquicardia, es la frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. También podemos encontrar nuestro pulso arterial en la temporal, en la carotidia, en la humeral o en la braquial, en la radial, en la cubital y en la tibial posterior. También en la axilar, en la femoral, en la poplitea, en la pedia. Y cuando no podemos encontrarlo, ya sea en cualquier otro sitio, en la radial o en la cubital, que es la más frecuente que tomamos nosotros para checar su frecuencia cardíaca, pues la podemos encontrar en cualquier otra de todas estas. Los valores normales de nuestros pacientes, ya sea el recién nacido, es de 140 a 160 por minuto, al año es de 130 a 100
115 latidos por minuto, a los 12 años de 115 a 100 por minuto y a los 14 años de 85 a 80 por minuto. En el adulto es de 80 a 70 por minuto y en un anciano es de 70 a 60 por minuto. Vemos que la frecuencia cardíaca, como va pasando los años, hasta ser un anciano va disminuyendo su pulso. Ahora vamos a hablar sobre la frecuencia respiratoria. La respiración es el proceso constituido por el transporte de oxígeno a los tejidos corporales y la expulsión de dióxido de carbono. El proceso consiste en inspiración y expiración, difusión de oxígeno desde los alvéolos pulmonares a la sangre y del dióxido de carbono desde la sangre a los alvéolos y transporte de oxígeno hacia tejidos y órganos corporales. El centro respiratorio se encuentra en el bulbo raquídeo encefálico, conjuntamente a los valores de dióxido de carbono en la sangre. Controlan la frecuencia y profundidad de la respiración. La frecuencia respiratoria normal de un paciente adulto sano es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Algunas de las complicaciones que podemos tener en nuestra respiración puede ser la apnea. Esta es la ausencia de la respiración. También podemos ver la bradipnea, respiración irregular lenta en frecuencia menor de 12 respiraciones por minuto. La taquipnea, frecuencia respiratoria aumentada mayor de 20 por minuto. Y la polipnea, respiración muy frecuente y superficial. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Hay 4 niveles para valorar nuestro oxígeno en sangre. La normal, nuestro oxígeno normal que debemos de tener todos, es el 95 al 99%. Ya cuando se considera hipoxia leve es de 91 a 94%, la hipoxia moderada es de 86 a 90%, la hipoxia severa es menor a 86%. Esto quiere decir que hay muy poco oxígeno en nuestra sangre y ya vemos que nuestros dedos de nuestras puntas ya se están poniendo moradas o incluso en nuestros labios los vemos morados. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, bendito Dios. Voy a proceder a tomarle sus signos vitales. ¿Me hace el favor de colocarse este termómetro abajo de su axila en su mano derecha, por favor? Ahora le voy a tomar su presión arterial. Ahora voy a buscar su arteria para tomar su presión. ¿Ok? Lo voy a inflar, ¿eh? Ok, muy bien. Su presión es de 120 sobre 80, que están los parámetros normales. ¿Ok? Sí. Ahora le voy a tomar
su frecuencia cardíaca. ¿Me permite su manita? Se la voy a tomar en su arteria radial. Se puede tomar en la radial y en la cubital. Su pulso es de 60 latidos por minuto, también está dentro de los parámetros normales. Okay. Ahora su frecuencia respiratoria. Sus respiraciones de 16 respiraciones por minuto también son dentro de los niveles normales. ¿Sí? ¿Me permite su termómetro, por favor? Ok, su temperatura es de 37. También es dentro de los parámetros normales, de 36 a 37.5 son normales. Okay. Muy bien, pues sería todo. Muchísimas gracias, señorita. Mi nombre es Giovanna Núñez y en lo que le pueda servir, pues aquí estamos. Okay.